Debemos contribuir todos a que la Tierra siga siendo un planeta azul, donde el hombre viva en armonía con el hombre y con el resto de los seres vivos. Debemos hacer todos un esfuerzo diario para transmitir ese mensaje. Félix Rodríguez de la Fuente. Apuntes de naturaleza. Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible. Un programa en el que nos gustaría mejorar las relaciones de los hombres y mujeres con la naturaleza y las de todos entre sí. Yo quisiera decir tantas cosas que pudieran hacerme sentir bien conmigo. Un tiempo de radio con Manuel Amaya, Carlos Rosa y Antonio Mérida. Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba, navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Si hiciera falta tanto pa' vivir, si hiciera falta tanto pa' sonreír, si hiciera falta tanto pa' vivir, ay compadre, ni tú ni yo ya estaríamos aquí. Cuánta gente engañada buscando ser una cortada. Amigas, amigos, bienvenidos a Apuntes de Naturaleza, un programa de Radio Marchena para la onda local de Andalucía. Comprando coches, muebles y televisores, salen piscinas, móviles y más derroche. ¿Qué tal, Carlos? Hola a todos y todas, un día más de radio con ganas de que disfrutéis con nosotros de esta aventura de estar en las ondas. Qué bien, ojalá. ¿Qué tal, Manuel? Pues nada, bien, y aquí un saludo pues a todas las personas que nos escuchen de una manera u otra, pues nada, ese saludo para ellas. Muy bien, aquí estamos y empezamos como siempre con nuestro abrazo a Gaza. Hoy hacemos hincapié en lo que le han ocurrido a los niños y niñas desde que este genocidio que está practicando Israel contra el pueblo palestino. 40.000 huérfanos por culpa del genocidio que intentan sobrevivir. O sea, son niños y niñas que han perdido a sus padres y madres y que intentan sobrevivir en medio del hambre y el trauma. Para colmo, la situación sigue siendo crítica porque los que han sobrevivido a los ataques de Netanyahu pues viven hacinados, viven sin acceso al agua potable. Y traemos también aquí como titular el 40 aniversario del accidente de Chernobyl. Un accidente que se produjo pocos meses después de que nosotros iniciáramos la aventura de la radio. El 29 de enero de 1986 comenzó el primer programa, se emitió el primer programa de Apuntes de Naturaleza y pocos meses después estábamos contando aquí en la radio cómo se produjo y en qué condiciones se produjo el accidente de Chernobyl. 40 años ya, Carlos. Es una situación que nos ha ido acompañando prácticamente todo nuestro tiempo y lo recordamos. Primero porque fue parte de nuestra historia, de nuestro programa, y después hemos ido ahondando mucho en la energía nuclear, en la problemática de las centrales nucleares. Hemos acompañado a las familias cuando venían los niños de Bielorrusia afectados por la contaminación debido en fin, ha sido una constante y seguirá siendo una constante en la problemática de la energía nuclear, de las centrales nucleares. Ahora que tenemos en España estas centrales nucleares que hay que cerrar ya y que están ahí dándole políticamente las vueltas, intentando afinar lo que no es posible hasta que ya sea inevitable. Tenemos al lado a Francia potenciando las centrales nucleares porque es su negocio, y tenemos las guerras que están continuamente con el dedo puesto en donde no tenían que ponerlo y apuntando a centrales nucleares que estamos jugando con un fuego peligrosísimo. Esto es un tema que tendría que verse ya solucionado, y no solamente no se soluciona, sino que parece que queremos apuntar a que siga
potenciándose. Así es, vivimos tiempos difíciles ya que la ultraderecha en España promueve que tantas posibilidades tiene de influir en los gobiernos donde está, pues una de sus banderas es el mantenimiento de las centrales nucleares españolas que están obsoletas, muchas de ellas están ya cumplidas y que parece que no nos hace recordar los riesgos y peligros que tiene. Están muy cumplidas, ha ido prórroga tras prórroga, ampliándose ya, incluso los mismos dueños de las centrales nucleares han desistido porque ya no es rentable el tema de mantenerlas abiertas. De hecho, han sido los promotores de cerrarlas. Y aquí, bueno, ahora le vamos a regalar el oro y el morbo a ver si la tenemos abierta, cuando lo mismo en cuestión de impuestos, en cuestión de seguridad y en cuestión de potenciar, ya te digo, el mantener abierta unas centrales que están ya, que están obsoletas ya de hace muchísimo tiempo y han tenido muchos accidentes y, en fin, por más que nos quieran vender la moto de que esto es rentable, no es rentable. No lo es, y sobre todo muy peligroso. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Quién empieza? Venga, Carlos. Bueno, pues la semana pasada tuvimos con nosotros a Antonio Martínez, a Nono, que nos contó, porque había salido la noticia de esa posible denuncia que hacían los pescadores deportivos de la zona de Granada a Ecologistas de Nación y él, porque se habían ya sentido muy ofendidos al llamarlo furtivo. Bueno, nos explicó cuál es la situación sobre todo en la zona de la Punta de la Mona, que es donde están estos corales candelabros y otras especies muy protegidas, y donde están yendo a pescar, porque en realidad, como se veía, una zona muy atractiva para la pesca, y en realidad, como decíamos después, si se está pescando, por muy limpio que se sea, en sitios donde está prohibido, pues eso se llama furtivismo. Hablaba de que los pescadores tienen el 95% o más del litoral para poder pescar y que eso que está reservado, en fin, se estuvo tocando ese tema. Entonces, uno de los datos que dio fue la gran cantidad de basura de nylon y de aperos de pesca que se habían extraído de esa zona y de otras zonas. Hablaba de 500, yo no sé, hablaba de 500 kilos, pero a mí me pareció, y he estado un poco indagando sobre cuál es este tipo de situaciones, cuáles algunas cuestiones derivadas de la pesca deportiva sobre todo, cuál es la regulación y cuáles son algunas situaciones que hay en Andalucía y en España, algunas curiosidades. Entonces os traigo un poco eso, algunos datos y algunas cuestiones derivadas de la pesca deportiva en este caso. Muy bien, muy interesante como siempre. Y Manuel, ¿qué nos has preparado? Pues hoy vamos a hablar un poquito de un pato emblemático junto con la Malvasía cabeciblanca, el que quedan ya muy poquitos. Frente a esta situación se ha puesto en marcha el LAI Cerceta Pardilla y nada, pues un trabajo muy interesante que un poquito lo vamos a desarrollar muy por encima y nada, como poquito a poco en estos últimos años pues ha ido mejorando la situación pero no nos podemos despistar y sobre todo han mejorado los hábitats y traemos como en dos fincas que han sido compradas y claro, pues donde se ha hecho un trabajo de conservación y reducción de muchas de las amenazas en Elche, en el Parque Natural del Hondo, y la verdad que está muy, muy interesante y si se beneficia a esta especie, se benefician otras muchas más especies que comparten estos espacios, estos humedales. Muy bien, interesante también, por supuesto. Y completamos nuestro programa con nuestras secciones habituales. Ecos de la Tierra, que hoy le pone voz a Usi Ávila y que nos recuerda las manifestaciones que se produjeron en el mundo en favor del medio ambiente en 2019, cuando la aparición de Greta Thunberg, la guarida literaria, que hoy le pone voz Isabel Bono y que nos lee un texto que ha creado ella misma y que ha titulado Esencia, y la opinión que hoy corresponde a la pluma de José Luis Gallego, que escribe en El Confidencial: nueva alerta mundial. El calor extremo está llevando la agricultura al límite. Así es que con estas propuestas empezamos nuestro programa de hoy y sus contenidos.
nuestro espacio Ecos de la Tierra, 40 años contando en Apuntes de Naturaleza el latido del mundo, Auxi Ávila nos recuerda los millones de personas que se manifestaron en 2019 en todo el mundo a favor del medio ambiente, en más de 150 países. Sin lo sucedido entre el 20 y el 27 de septiembre de 2019, sería imposible entender el ambientalismo actual. Hasta hoy, las manifestaciones ocurridas durante esas 2 jornadas son las más concurridas de la historia. La prensa internacional calculó que el día 27 se manifestaron 2 millones de personas alrededor del mundo. Sumando esa cifra a las del día 20, el total sube hasta los 6 millones. Aquella fue la Semana Global para el Futuro. Su objetivo: manifestarse a lo largo y ancho del planeta para reclamar a los líderes mundiales acciones eficientes contra el calentamiento global. Las movilizaciones sucedieron en por lo menos 150 países. 2 meses después se llevó a cabo la COP25, celebrada en Madrid, lo que aumentó la presión sobre los líderes políticos para que adoptaran compromisos más ambiciosos. A partir de ahí, Greta Thunberg y el movimiento de Fridays for Future se convirtieron en un fenómeno mediático medioambiental sin precedentes. ¿Quién imagina hoy el ambientalismo sin el rostro de la chica sueca que no quiere que tengas esperanza, sino que entres en pánico? Las manifestaciones se organizaron en miles de ciudades de todo el mundo, con una participación especialmente alta de jóvenes y estudiantes. Reclamaban acciones concretas como reducir las emisiones de gases contaminantes, apostar por energías renovables y proteger los ecosistemas del planeta. También pedían a los gobiernos y a las grandes empresas que tomaran decisiones más responsables para evitar que el calentamiento global siga aumentando. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, y la Organización Meteorológica Mundial han lanzado un comunicado conjunto para alertar sobre el aumento de la frecuencia, la intensidad y la duración de los episodios de calor extremo en todo el planeta. Según los científicos, la productividad, la salud y la subsistencia de millones de personas está en juego. En el informe se describen los principios físicos del calor extremo y los impactos en la seguridad alimentaria, se ponen de relieve las vulnerabilidades y las consecuencias observadas y previstas en la agricultura, la ganadería y la pesca, y se detallan los riesgos para la salud a los que se enfrentan los trabajadores. El calor extremo amenaza la seguridad alimentaria y los medios de vida de más de 1.200 millones de personas que dependen de la agricultura. El estudio revela que en la mayoría de los principales cultivos agrícolas, las pérdidas de rendimiento empiezan a producirse a partir de temperaturas superiores a los 30 grados. Si bien para algunos cultivos como la patata y la cebada, ese umbral es inferior. En el caso de la ganadería, el estrés térmico de los animales empieza a manifestarse a partir de los 25 grados, aunque ese umbral es un poco más bajo en el caso de pollos y conejos, al carecer de menos mecanismos para regular la temperatura corporal. Durante los episodios de calor extremo, las temperaturas en el interior de una granja puede superar los 40 grados. Respecto a la pesca, los peces pueden sufrir una frecuencia respiratoria elevada durante las olas de calor marina, pues se reducen las concentraciones de oxígeno disuelto en el agua. Debido a ello, algunas de las principales especies que nos sirven de alimento se desplazan a zonas más profundas o incluso a otras latitudes. La Organización Meteorológica Mundial recuerda que el pasado año, más del 90% de la superficie oceánica del planeta experimentó al menos una ola de calor marina, lo que acabó modificando la distribución y el acceso a los recursos pesqueros. Pero el calor extremo no solo afecta a la agricultura, la ganadería o la pesca, sino a los trabajadores.
Según el informe, los días al año en los que hará demasiado calor para trabajar en el mar o en el campo sin asumir un alto riesgo para la salud podrían aumentar hasta los 250 en gran parte de Asia Meridional y África subsahariana y amplias regiones de América Central y del Sur. Algunos expertos incluyen en este escenario a los países del sur de Europa, cada vez más afectados por los temibles golpes de calor entre los trabajadores del campo. Según los expertos, para alimentar a los 10.000 millones de personas que habitarán el mundo antes de final de siglo, deberemos pasar de los 8.500 millones de toneladas de alimentos que producimos actualmente a más de 15.000. Para ello, deberíamos multiplicar el rendimiento de los cultivos casi al doble. Y lo que está ocurriendo es exactamente lo contrario. En muchas regiones, las cosechas se están reduciendo a la mitad. Sin embargo, y según la propia FAO, un tercio de los campos de cultivo del planeta se encuentran actualmente en proceso de degradación debido a la intensificación de los cultivos, el agotamiento de los recursos naturales o el avance de la desertificación como consecuencia del calentamiento global. Un proceso que también está provocando la salinización de los acuíferos por el aumento del nivel del mar, la compactación de los terrenos ante la persistencia y recurrencia de la sequía, las grandes inundaciones de explotaciones agropecuarias o la contaminación de los suelos debido al abuso de agroquímicos, entre otros efectos negativos. Además, sería necesario ampliar la superficie de los cultivos y los pastos para el ganado. Sin embargo, el coste ecológico, social y económico de hacerlo sería demasiado alto. Más allá del aumento de la conciencia ambiental de la sociedad y además de los altos servicios ecosistémicos que nos prestan para mitigar el cambio climático, sabemos que conservar los ecosistemas naturales y proteger la biodiversidad que acogen es la mejor estrategia para garantizarnos el acceso a los recursos naturales de los que depende la agricultura. Por todo ello, muchos países, con la Unión Europea al frente, están desarrollando iniciativas para no solo conservar la naturaleza, sino restaurarla. En el caso de la agricultura, el informe manifiesta la necesidad de acelerar los medios de adaptación, empezando por algo tan básico y elemental como adaptar los cultivos a la nueva realidad climática de cada región. Los costes de cultivar determinados alimentos en condiciones de calor extremo van a ser cada vez más elevados e insostenibles. No solo estamos hablando de reajustar los periodos de siembra, cambiar la selección de variedades o instalar sistemas de riego mucho más eficientes, sino de hacer frente a los episodios meteorológicos extremos que cada vez son más intensos y frecuentes. Y entre otras recomendaciones, la FAO y la Organización Meteorológica Mundial destacan la necesidad de avanzar hacia una agricultura más sostenible, mejor integrada en el entorno y en equilibrio con la biodiversidad que rodea los campos, una agricultura más eficiente y mejor adaptada a una climatología cambiante, y una agricultura que contribuya de manera real a preservar la salud y mejorar la economía de las comunidades locales. Un cambio de modelo que no va a ser fácil ni rápido. Por eso, va a ser importante habilitar las reformas institucionales y políticas necesarias para ayudar al mundo rural a emprender esta transición, así como lograr la implicación de las grandes compañías agroalimentarias para impulsar este nuevo desarrollo agrícola. Una transformación que, como concluye el informe, va a requerir la participación de todos. Y es que para proteger el futuro de la agricultura y garantizar la seguridad alimentaria mundial, no solo se tendrá que aumentar la resiliencia de las explotaciones agrícolas, también va a ser necesaria la solidaridad internacional y una voluntad política que nos aleje de un futuro con altas emisiones. Nos vamos a centrar un poco en el agua, nos vamos a mojar hoy un poquito más, además de lo que nos mojamos ya el lunes pasado en el tema de la pesca deportiva, y vamos a centrarnos un poco en algunas cuestiones
de la pesca y la relación con el medio ambiente, algunas veces no todo lo deseable. La pesca deportiva en España se regula a través de la Ley de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera. La regulación que hace los controles que sean más estrictos sobre la pesca recreativa. Como muchas leyes, algo que se va evolucionando y van cambiando, y ahora el 26 de abril han salido algunas nuevas normativas. Una cosa nueva es que se va a pedir, se va a procurar que haya un registro de las capturas que se realizan y tener una regulación de cuánta cantidad. Eso va a haber, creo que a través de una aplicación de un móvil, y que los pescadores van a tener que ir registrando cuáles son las capturas. Por supuesto, algo que no es nuevo es la comercialización de la pesca deportiva. No puedes vender una carpa ni un trucho y una trucha que tú hayas... O sea, la pesca deportiva es solamente para el autoconsumo. No se puede vender en ningún restaurante ni de ninguna forma. Existen especies que son muy sensibles, como el besugo, como es la langosta o el bogavante mediterráneo, y están muy protegidos. La anguila también hablaremos de ella, y están muy protegidos, y bueno, la captura es ilegal. La captura accidental exige volver a soltarlo, y si hay unos cupos de pesca y se exceden esos cupos, también hay que soltarlos. La pesca deportiva se suele ver como una actividad conservacionista. En realidad, igual que pasa con los cazadores, que les interesa que haya la mayor limpieza, porque si no se conserve y que haya que las condiciones estén lo mejor posible para que su afición pues pueda tirar para adelante. En realidad es una pesca que tiene bastante impacto ambiental, por muchos motivos. Uno de ellos es la contaminación de los materiales perdidos, se llaman los aparejos fantasmas, que se pierden. Ya me llamó la atención los datos que dio, ¿no? Pero se habla de toneladas de equipos al año, que tiene unas consecuencias gravísimas, ¿no? Por una parte está el plomo, y la enfermedad del plomo, que era el saturnismo, creo que se llamaba, y por la degradación de este material, el envenenamiento que supone el plomo en el entorno, que es un envenenamiento por metales pesados, más que son ingeridos por las aves, son ingeridos por los peces, y bueno, esto va ascendiendo por la cadena trófica con mucha facilidad. El nylon es un producto que tarda 600 años en degradarse, con lo cual es algo que va manteniéndose en el entorno y va destruyendo durante muchísimo tiempo. Y hablamos de toneladas, ¿no? Eso, además, ya hemos visto en documentales, son trampas mortales para muchas aves, para muchos mamíferos marinos que se producen a través del estrangulamiento, la imposibilidad de comer, ¿no? Y la inanición, ¿no? Aparte de los microplásticos, aparte de esa degradación que se produce por los señuelos y por las cuerdas, que va contaminando junto con otras muchas cosas la calidad del agua. La suelta, porque aquí hay también un debate ahora con el tema de soltar los peces, porque la pesca es sin muerte, normalmente es suelta, aunque ahora hay una ley que para algunas especies que no se suelten, que se eliminen del entorno. La suerte, además, no siempre garantiza la supervivencia del pez. El pez sufre un estrés fisiológico por el tema de la lucha que hay continua en este caso por sobrevivir, y lo que hace que agota lo que son las reservas de glucógeno que tiene el pez, y altera su pH sanguíneo, y en muchas ocasiones muere después de la suelta. Aparte, existe también un problema que es la barotrauma, que es cuando el pez se saca de las profundidades donde se pesca a un nivel superior rápidamente, los órganos internos se dañan, se expanden, como la vejiga natatoria, y de este pez también, aunque se suelte, va muy dañado, aparte del daño que produce el anzuelo, que a la hora de sacarlo y entrarlo, que se producen infecciones y la muerte lenta del pez. O sea que la suelta del pez no siempre garantiza que este pez vuelva a sobrevivir a la lucha y a las situaciones en las que se ve sometido. Uno de los problemas que se ve serio es la introducción que se ha hecho por parte de la pesca deportiva de especies extrañas, especies externas, para poder tener peces a los que pescar, ¿no? Y esto ha alterado muchísimo la biodiversidad local,
hay una anécdota, a ver si la cuento, que también estuve el otro día en nuestro río de Lavadero y también hay una especie que se está invadiendo el río de Lavadero, que puede ser un problema no a muy largo plazo, pero luego hablamos de eso. Las especies como son los blas, como son los lucios. Ahora mismo, hoy ha salido en el telediario la pesca de un lucio de más de metro y medio, creo que es una burrada enorme, ¿no? Estos peces, pues bueno, que han hecho que se disminuyan las especies autóctonas, ¿no? Es un problema serio la gran cantidad de especies exóticas que están disminuyendo la calidad y de los peces y de la fauna natural. Otro de los problemas son, fíjate, son problemas parecen tontos, pero el tema del cebo vivo. El cebo vivo no siempre muere, y estos cebos, que son también extraños, son seres vivos que colonizan el hábitat donde está. Son muchos pequeños cebos que se utilizan para la pesca, que es cebo vivo, y lo que hace es colonizar en muchas ocasiones el sitio donde se está pescando, y hay problemas serios, y un problema muy serio. ¿Pero por qué? Porque no se lo comen. Claro. Y se escapan. Y se escapan y se reproducen. Se reproducen. Pero una de las cosas más serias es una cosa que yo no sabía que existía, que se llama el moco de roca. Uh-huh. El moco de roca es una alga. Es una alga que se propaga, entre otras muchas cosas, pero sobre todo, además está señalado por las botas de los pescadores, sobre todo las botas de fieltro. Es una alga que se propaga, es como una especie de manta de lana que se pone en los fondos sobre todo de los ríos fríos. Los ríos, el norte, la parte de La Rioja, la parte del País Vasco, hay muchísimos ríos que tienen el fondo lleno de esta pequeña lana que cubre todo el fondo y que impide, bueno, lo que es la alimentación, sí, y la progresión de esto. Y lo curioso es que esto se propaga con una sola célula puede contaminar todo un río, y se propaga sobre todo en eso, en botas de fieltro, en piraguas y en algunas embarcaciones que no se limpian, que se mantienen la humedad, y es una célula que puede estar viva en estos. Y yo, para mí, que era algo anecdótico, pero estamos hablando de kilómetros de río contaminados por este moco de roca, que son algas que son muy persistentes, sobre todo, ya te digo, en agua fría y limpia, porque hay otras células, otras contaminaciones de algas que se proliferan en agua sucia, pero esto necesita agua limpia, y está, ya te digo, aparte del desagradable que es el impacto visual que tiene, que los anzuelos se enganchan más y los sedales, que las truchas, como te dice, pierden esa zona para poder poner huevos y para alimentarse, porque es una invasión de esta pequeña alga. Tengo el nombre por ahí, el nombre es Didymasphenia germinata, ¿no? Yo te digo, nos ha ayudado mucho. Es la curiosidad, ¿no? Es algo que no tenía ni idea que... Sí. Ya te digo, es muy necesario secar y desinfectar todo lo que sean aparejos, agua y todo lo que va a suponer el pasar de un río a otro con las aguas, con las botas húmedas, y hay una propagación de este alga con muchísima facilidad. Aparte se cambia la estructura de las poblaciones simplemente con el hecho de los trofeos, ¿no? Los grandes reproductores, porque si guardamos los trofeos, cogemos los trofeos, y lo que en realidad lo que hacemos es quitar de en medio los grandes reproductores, ¿no? Los que ponen más cantidad de huevos, los que tienen huevos de mejor calidad, y hay especies que están evolucionando por evolución natural, los de tamaño pequeño, y hay especies que ya solo al ser los que sobreviven, pues son los que están procreando, y son los que están haciendo que la especie vaya perdiendo tamaño por selección natural, ¿no? Hay una selección y una alteración genética a largo plazo de esto. En Andalucía, aparte de Granada, que ya vimos el tema de la Punta de la Mona, que hablaba Nono, existen ríos como el Rules, la parte del poniente granadino, que tenemos mucha invasión de truchas, arcoíris, de black bass, de carpas, que están consideradas por ley especies exóticas invasoras que dañan el ecosistema autótono. En la nueva ley se pide ya que hay zonas, y en Granada hay varias zonas, que no se devuelvan estas al río,
ya que se pescan, que se pescan, te que se quedas con saquen, él. que te quedas con él, que no se devuelvan para ir poco a poco eliminando las especies invasoras, aunque los pescadores también dicen que bueno que eso nos va a quedar sin especies. O sea, ellos quieren devolver ellos quieren que haya mucho, que haya mucho, para que tú tienes la caña y saque inmediatamente. ¿Y cuántos pescadores se comen hoy el pescado que pescan? Igual que los zorzales, no hablamos. Total, los pescadores, por supuesto, lo que quieren es que haya muchas especies en la de hecho, ellos siempre hablan, la defensa que tienen siempre hablan que es que restringir algunas cosas de la pesca va a disminuir lo que sería y los pueblos que dicen que viven de la pesca, ¿no? Y que hay zonas que viven de la pesca y que se piden yo no sé hasta qué punto hay pueblos que viven de la pesca, pero de la pesca deportiva. Y piden que haya excepciones para poder seguir pescando en algunos sitios. En Cádiz, la Ecologista Nación ha hecho mucho hincapié en lo que es la presión de la pesca recreativa, sobre todo porque hay mucha degradación en algunas zonas de Barbate, está hablando del Estrecho. Los pescadores culpan más a lo que es la depuración de las aguas, el tema del urbanismo. En Almería también está pasando lo mismo. En el Parque Natural hay muchas denuncias por las embarcaciones de recreo y las zonas en las embarcaciones de recreo en las zonas de reserva, porque es que se van a pescar donde está prohibido la pesca, ¿no? Igual que pasa en Granada, ¿no? Los pescadores, respecto al sacrificio de las especies exóticas, también hablan de que lo de antes, ¿no? Que va a destruir el turismo rural, que la economía de los pueblos va a sustituir un poco el dramatismo de que quitar las especies exóticas va a hacer un problema a nivel estructural en muchos pueblos, ¿no? La anguila, que es otro de los animales, Ecologista Nación habla de la anguila europea, que dice que habría que tratarla como el lince, o sea, tendría que haber un cierre total de la zona donde se detectan que están reproduciéndose, porque es de altísimo valor y de están en mucha extinción. Hablamos del Guadalquivir, hablamos de Barbate, en general hay algunas zonas donde se detecta que esta anguila se está reproduciendo y Ecologista Nación dice que deberían tener el mismo nivel de protección que el lince, ¿no? Claro, si hablamos de los pescadores, pues quieren desvincular el furtivismo y la pesca ilegal de sus capturas. Dicen que ellos que son los que más interesados en la conservación, lógico, igual que los cazadores, les interesa que esté todo bien para poder seguir pescando, ¿no? Está el enfrentamiento con Ecologista Nación, las culpas de Ecologista Nación diciendo que que Ecologista lo que está intentando favorecer lo que es el buceo comercial, la investigación en contra de su afición para la pesca. Después he visto algunos datos respecto a esa basura que existe de los kilos de nylon de pesca y hay algunos datos que son escalofriantes. No existe un registro único centralizado en España, con lo cual no se puede saber, pero existen distintas experiencias y distintos sitios donde se ha ido recogiendo y en algunos de ellos recogidas de basura potenciadas y defendidas por la misma Confederación Española de Pesca o por la Federación Andaluza de Pesca, que son los que están entre otros recuperando y limpiando algunas zonas, que eso hay que reconocérselo, ¿no? Este proyecto, hay varios de los proyectos. Uno se llama Proyecto Redes de España, que está liderado por CEPESCA, que es la Confederación Española de Pesca, y el objetivo que quieren, su objetivo es que, aparte de la gestión y reciclaje de las artes de pesca, quieren entre 2025 y 2026 quieren recuperar al menos 100 toneladas de redes, que ya decís, como mínimo quieren recuperar, saben que hay más, a ver si pueden recuperar 100 toneladas de redes y aparejos en total, en la zona donde están ellos trabajando. Estamos hablando de otro de los proyectos, se llama la recogida de redes fantasmas, que son redes y sedales perdidos y abandonados en el fondo marino. Esto lo hacen buceadores. La zona donde se está haciendo básicamente es el Levante, en Oropesa del Mar, en la zona de Castellón y en la Comunidad Valenciana. Bueno, en Castellón se han recogido ya 200 kilos en un fin de semana
y en la Comunidad Valenciana 3 toneladas en un fin de semana. Estamos hablando de la gran... Yo no sabía que había tal cantidad de esta situación y me llamó la atención cuando lo dijo Nono, pero la verdad es que es así. La pesca deportiva, hay otro proyecto que se llama Proyecto Libera, y aquí en la Federación Española de Pesca y Casting, que son los que están potenciando esta limpieza, la limpieza de basura de río y costa, no solamente de la zona de nylon, sino de toda la basura que hay para encontrarse los ríos y costas más limpios. La campaña del 25, en un solo fin de semana también, en La Rioja se cogieron 100 kilos de material, en Segur Calafell fueron 300 kilos, en Manresa 230 kilos, en el río Cárdener. En fin, la normativa clave en el 25, desde el 1 de enero de 2025, hay una cosa importante en esta normativa, porque a los productores, a los que venden este material, estos aparejos de pesca y estas redes, les obliga a una cosa que se llama responsabilidad ampliada, es decir, obliga a los fabricantes de aparejos de pesca a hacerse cargo de la financiación y de la recogida y del tratamiento de residuos que generan sus productos. En fin, hay muchas curiosidades y muchas más, porque esto es un mundillo que te vas metiendo y van saliendo cada vez más cosas interesantes. Pues bueno saberlo, como todo, lo que nos cuenta. Bueno, pues vamos con Manuel, vamos con la mesa. Hasta mediados del siglo pasado abundaba en los humedales costeros mediterráneos, especialmente en Doñana, pero su drástico declive en las últimas décadas la sitúa en riesgo inminente de extinción. Nos estamos refiriendo a la cerceta pardilla, de nombre científico Marmaroneta angustirostri, el pato más amenazado de Europa. El número de parejas reproductoras en nuestro país, que es casi su único lugar de distribución en Europa, se situó en 2020 en 74 parejas y con una clara tendencia en regresión. La pérdida y degradación del hábitat es su mayor amenaza y hace peligrar la supervivencia de la especie. Los humedales sufren el impacto de la sequía, la contaminación, la proliferación de barreras artificiales y otras amenazas causadas por actividades humanas. Para revertir la situación se ha puesto en marcha el LIFE, Acciones Coordinadas para la Recuperación de la Cerceta Pardilla. Hasta 2025 el proyecto desarrolla un programa de acciones en 7 de los 13 lugares críticos donde se localiza prácticamente el 83% de las parejas reproductoras. El principal objetivo de este proyecto, mejorar el estado de conservación de más de 3.000 hectáreas de humedales para revertir el riesgo de extinción de este pato y lograr un mínimo de 125 parejas reproductoras. Para tratar de restablecer esta dramática situación en la que se encuentran las poblaciones de esta especie y sus hábitats, se han puesto en marcha acciones de investigación para mejorar el conocimiento de la especie y para valorar la eficacia de medidas de protección aplicadas, acciones de conservación. Se han comprado fincas donde se está restaurando su hábitat para lograr el mantenimiento y evolución a un mejor estado de conservación. Al mismo tiempo, se está reforzando las poblaciones de las aves a través de un programa de cría en cautividad y de la liberación de ejemplares. Acciones de gobernanza, se está impulsando la participación, formación y sensibilización de sectores importantes para su conservación, y me estoy refiriendo a regantes o los cazadores, así como a la sociedad en general. También se está involucrando a los países del Magreb, donde la especie pasa periodos de su vida para mejorar el conocimiento sobre movimientos y amenazas. Y por último, se están llevando a cabo también acciones
de sensibilización con el objetivo de dar difusión a los resultados del proyecto y promover el conocimiento sobre la especie. Se acompañará de diferentes acciones, o se está acompañando ya de hecho, de diferentes acciones de comunicación en medios, de educación ambiental y sensibilización en centros educativos, de promoción del turismo ornitológico y de voluntariado ambiental. En definitiva, con el Cerceta pardilla se conservará no solo a uno de los patos más emblemáticos de nuestro país en peligro de extinción, sino también uno de los ecosistemas más importantes para la salud del planeta, los humedales. Se está actuando en zonas húmedas de Andalucía, la Comunidad Valenciana y la región de Murcia. En estas zonas son áreas incluidas en la Red Natura 2000, que se creó en 1992. Es una herramienta clave para la protección de la biodiversidad en la Unión Europea frente a todo el impacto de todas las actividades humanas. La finalidad, garantizar la biodiversidad mediante la conservación de estos espacios naturales, su flora y su fauna silvestre, mediante mantenimiento o restablecimiento de su estado de conservación favorable, para lo que se crea una gran red de espacios naturales a nivel europeo con unos objetivos específicos de conservación. Si nos centramos en la temporada de reproducción de la cerceta pardilla, correspondiente al año pasado, 2025, se confirma una tendencia positiva. 172 hembras reproductoras y 1.427 pollos. Según los datos del Grupo de Trabajo de la Especie, el mejor escenario reproductor de esta especie en las 2 últimas décadas. Algunas cifras, por ejemplo, si nos vamos al año 24, fueron 130 hembras con pollada, con pollo, de los cuales 806 salieron para adelante. Si seguimos, por ejemplo, en cuanto a distribución territorial, en la temporada anterior, en el 2025, es similar a la de temporadas anteriores. Andalucía es el núcleo principal, con 108 polladas que salieron para adelante, de los cuales salieron casi 948 pollos. La Comunidad Valenciana en segundo lugar, 49 hembras con 375 pollos, y ya un poco más a más diferencia, pues por ejemplo las Islas Baleares, 6 hembras, 30 pollos, Murcia 5, 42 pollos, Cataluña 3, 25 y La Mancha 1 hembra que sacó adelante 7 pollos. Esta tendencia pues se confirma que hay una recuperación de manera poco a poco de esta especie desde el año 2021, y esta recuperación se debe en gran medida a las acciones de conservación de la especie y de la restauración del hábitat, resultados favorables de las acciones que se suman a las buenas condiciones hidrológicas de estos dos últimos años, especialmente en el entorno del Guadalquivir. En cuanto a la restauración de humedales clave, podemos destacar la recuperación de 24 hectáreas en el paraje natural del Brazo del Este, en Sevilla, y la restauración de 2 meandros de este antiguo cauce del Guadalquivir, que han generado un total de 50 hectáreas ubicadas en zonas esenciales de refugio para la especie en los años cuando la situación hídrica es más desfavorable en el Parque Nacional de Doñana. En la región de Murcia, la actuación en La Laguna y Rambla de las Moreras ha permitido la revegetación, el control del carrizal y el suministro de agua para garantizar las condiciones adecuadas durante la época reproductora. Y también ha sido clave en el Parque Natural del Hondo, en Elche, en Alicante, las fincas del Espigar y La Raja, adquiridas en el marco de este proyecto, donde se han llevado a cabo una serie de actuaciones de mejora del hábitat que han favorecido que los números que salgan adelante muchos pollos de la cerceta pardilla. Y si nos centramos un poquito más en
en las actuaciones que se han llevado a cabo en estas dos fincas, en el momento de la compra, que fue en junio del 2021, la finca del Espigar mostraba un avanzado estado de abandono y presentaban problemas de colmatación y contaminación. En cuanto a la otra, a la Raja, adquirida por la Confederación Hidrográfica del Segura hace 2 años, en el 2024, aunque presentaba un mejor estado de conservación, había evidentes signos de deterioro asociados a la falta de mantenimiento, sobre todo del sistema hidráulico, así como un desarrollo excesivo de carrizos en algunas zonas de la finca. Si nos centramos en las actuaciones más concretas, pues se ha mejorado en lo que respecta a la hidrología, pues se ha mejorado y se ha adecuado el sistema, como decimos, hidráulico. Para ello se han reparado o instalado un total de 21 compuertas, se ha realizado la conexión hídrica entre las dos fincas, se ha puesto a punto la estación de bombeo en una de ellas. Todo esto permite que hasta ahora se pueda controlar la circulación del agua entre las dos fincas, haciendo posible la inundación independientemente de las parcelas y de las fincas, y que los niveles de agua pues se mantengan durante mucho más tiempo. En cuanto a la restauración de hábitat, se ha desbrozado la vegetación palustre de la orla y del interior de la laguna. Los canales también se han clareado, las acequias por donde entra el agua. Se han recuperado con esto casi 8 hectáreas de lámina de agua en el Espigar. También se ha restaurado un saladario y una balsa de riego, y se han revegetado los taludes con especies autóctonas, lo que ha permitido inundar 7 hectáreas nuevas. En una de ellas, en la Raja, se han creado también islas y ha aumentado la superficie de las playas. En cuanto a la gestión para la gestión y el uso público, se han construido 3 embarcaderos, 2 en una finca, 1 en otra. Se ha adquirido también una barca para la gestión de las lagunas. También se han instalado 3 torres de observación, un observatorio de fauna y cartelería informativa. En el Espigar se han recuperado 3.600 metros de camino, y en la Raja se han desbrozado los caminos existentes. En cuanto a la reducción de amenazas, su compra ha supuesto o ha conllevado la inmediata paralización de la caza en ambas fincas. Por otra parte, se ha reducido la presencia de especies invasoras con la eliminación de 3.000 metros lineales de caña invasora y la plantación de especies autóctonas como la caña judía, el taray o la junquera. Y por último, pues señalar también que desde 2022 se han liberado 150 cercetas pardillas en las fincas, se han registrado que han salido 5 polladas adelante en 2023, 4 en el 24, 7 el año pasado, lo que evidencia una mejora en las condiciones del hábitat para la reproducción de la especie. Y todas estas actuaciones realizadas permitirán o están permitiendo asegurar la disponibilidad de hábitat adecuado para la cerceta pardilla y al mismo tiempo otras especies de aves acuáticas en cualquier momento del año. Y para ir terminando, pues nos vamos ahí a Doñana, de un trabajo del sonido de los parques nacionales. Lleva por título Marisma inundada, amanecer de primavera temprana, y nada, un trabajo de Carlos de Ita, y como voz, pues Iñaki Gabilondo. La marisma amanece en primavera con un gran concierto natural. Estos son algunos de sus intérpretes. Archivedes comunes en celo. Un pato colorado.
El relincho del zampullín. Un trompeteo nasal de la forcha. Un carricero tordal canta desde la espesura. A la guarida literaria de hoy le pone voz Isabel Bono y nos lee Esencia, una creación propia en la que relata experiencias vividas en el campo junto a su familia, rodeada de olivos, árboles frutales y bosques de álamos, poniendo en valor los aislados y centenarios pinos piñoneros, últimos testigos del bosque mediterráneo original. Hoy vengo a despedirme del bosque encantado, en el que veía correr gnomos con mi hija, de ese camino que parece infinito, donde la vista se llena de resplandor, de los grandes pinos, recuerdos de ese bosque mediterráneo que fue antaño. Hoy vengo a despedirme de esos olivos centenarios, rebosantes de oro líquido, de las perlas negras del budiego, del lechín, del manzanillo, del gordal, del dulzal. Hoy vengo a despedirme de aquellos días llenos de risas, bajo la sombra del bosquecillo de álamos, contemplando el cañaveral, recogiendo caquis, membrillos, pomelos, dátiles, azufaifa. Hoy vengo a despedirme con un nudo en la garganta, porque me has acompañado y consolado en mis días tristes, envolviéndome en tu atmósfera cálida y serena. Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible. Yo quisiera... Bueno, con ese paseo que Isabel Bono realizaba por los Abrigosos, la comarca de aquí de Marchena, despedimos nuestro programa de hoy. Un programa que ha sido posible porque en el control anduvo Fran Lora y aquí en la mesa, en los micrófonos, Manuel Amaya, Carlos Rosa y Antonio Mérida. Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba. Os emplazamos hasta la próxima semana, que seguramente estaremos de nuevo aquí con vosotros. Hasta entonces, queridos amigos y amigas, que lo paséis muy bien y gracias por oír la radio. Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales. La, la, la. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Yo quisiera no ver tanto verde en la tierra muriendo, y en las aguas de ríos los peces desapareciendo. Yo quisiera gritar que ese tal oro negro no es más que un negro veneno. Ya sabemos que por todo eso vivimos ya menos. Yo no puedo aceptar ciertas cosas que ya no comprendo. El comercio de armas, de guerra, de muertes viviendo.
Yo quisiera hablar de alegría en vez de tristeza, mas no soy capaz. Yo quisiera ser civilizado como los animales.